sobreviviendo en estas épocas difíciles. Un poco. Vamos Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Vamos admitiendo a la gente que va llegando. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, gracias. No, está tapado, bien. No pasa nada. Sí, sería en rojo, negro y 5 negros, 5 rojos y 2 negros. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. ¿Me escucha? Perfecto. Sí. Vamos a empezar. La idea es que vamos a trabajar hoy sobre el tema de las rebeliones, lo que yo les envié de Mirés. También les envié, para que lo vayan teniendo, no sé si lo vieron, esos 2 videitos sobre la doble revolución que me parecieron como interesantes, ya que no podemos charlar todo, para acompañarlos en la lectura. Que más allá de que esto forme parte específicamente de la segunda unidad, pero bueno, para ir ubicándonos en tiempo y espacio. No sé qué les parecieron los videitos. No, bien, estaban, me parecieron, o sea, muy gráficos, bastante, bien. Una explicación sencilla, pero bueno, interesante. La idea es, ¿se acuerdan que yo les dije, para ir teniendo idea de la revolución industrial y la revolución francesa para poder seguir trabajando, ¿no? La idea es que, bueno, hoy vamos a trabajar con el texto de Mirés, pero voy a hacer una prueba, espero que funcione. Yo voy a agregar un PowerPoint, después se los voy a mandar, pero para ir comentando algunas de las cosas para que vayamos viendo sobre lo que ya trabajaron. Recuerden que es muy posible que a los 40 minutos se corte, porque es así, y en todo caso se vuelven a conectar si no terminamos, ¿sí? Aunque sea media hora más, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Bien, vamos a ver si puedo. Ustedes avísenme si ven el PowerPoint. Sí. Algunos lo agrandé y ¿Lo ven? Sí, yo sí. Sí. Bien. Ahí está. Sí, ahí se ve.
Perfecto, Sí, sí, porque la idea es que trabajemos entonces con estas revoluciones en los Andes, que son las tres que aparecen, que eran Tupac Amaru, Tomás Katari y Tupac Katari. ¿Por qué revolución en los Andes? Porque lo vamos a ver en realidad como un conjunto, ¿sí? La idea es que, ¿dónde se da esta revolución, no? Esto que va desde el Cusco hasta el norte de Argentina. En realidad llegamos hasta lo que hoy es Bolivia, pero es el límite norte de Yacuiba, ¿no? Ahí hay la movilización llega hasta ese lugar. Y el centro más importante después del Cusco va a ser el Potosí. Y por ahí el Potosí tiene esta característica que va a articular la ruta de Lima entre el Virreinato del Río del Perú, del Virreinato del Perú con Buenos Aires, Virreinato del Río de la Plata. Algo que por ahí es importante saber es que el Potosí es este centro donde muchos comerciantes pasan por ahí, es como un nudo muy particular. Y que además es la zona que es productora, junto con Cochabamba y cerca de las Yungas, con la ganadería, es la zona de tabaco, coca, es una zona de mucho recorrido de comerciantes. Esto para poder entender de dónde provienen cada uno, ¿no? ¿Puede bajar el volumen? En este mapa Profe, perdón, ¿no sería mejor que silencie a todos y que uno se desilencie cuando quiera hablar? Porque si no hay mucho ruido en la sala. Dale. Siléncielo ustedes y cualquier cosa, después abren el micrófono para hablar, me interrumpen cualquier cosa, ¿sí? Bien. Yo les decía entonces esto de dónde había comenzado. Esperen que termino de admitir gente que va ingresando. Profe, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Ahora un cachito, aguanta. Cuando el mapa de la ubicación geográfica es para que tengamos en cuenta esta idea de cómo el virreinato del Río de la Plata tocaba el virreinato del Perú, porque por ahí no lo llegamos a registrar desde el texto, ¿no? O sea, son limítrofes, porque toda la zona del Alto Perú, lo que sería Bolivia, formaba parte del virreinato. Este mapa, yo igual después se los mando, pero nada más que para que nos ubiquemos. Y por otro lado, ¿dónde se va a dar el área de rebelión de Tupac Amaru? Desde el Cusco hasta la zona de Arica en el norte de Chile, Cochabamba, La Paz, toda esta zona va a ser de influencia. Por eso la llamamos las revoluciones de los Andes, porque no es solamente en el Perú, ¿sí? ¿Se ven el PowerPoint? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Gracias. ¿Quiénes van a ser los protagonistas? Y acá por ahí es importante trabajar con esto de, son poblaciones, Aymara y Quechua, quiere decir que no son los mismos grupos, son grupos diferentes. Tiene que ver con los incas y tiene que ver con el altiplano boliviano. Van a ser indígenas, obreros, mineros, arrendatarios, todos los que están formando parte de las comunidades. ¿Se acuerdan que uno de los graves problemas que tenían era el tema del pago de los tributos? Recuerden que el tributo lo pagan solamente los indios que viven en tierras comunitarias. No lo pagan ni los caciques, ni los que viven en las ciudades, ¿sí? Esto también marca una diferencia. Solo pagan estos impuestos aquellos que viven en tierras, el tributo en los que viven en tierras de comunidades. De la misma manera que son los mismos que van a ir a la mita, ¿no? El porcentaje de indígenas que van a la mita son aquellos que pertenecen a los que viven en comunidades. El que está en la ciudad y que vive cercano a las grandes ciudades, o son caciques o son curacas, ellos no pagan ni van a la mita. ¿Por qué planteo esto? Porque va a generar mayores diferencias, no solo en relación a los corregidores, sino también
entre los propios grupos indígenas. Bueno, esto tiene que ver con el contexto socioeconómico que habíamos más o menos visto. Una de las cosas que me parece importante, hay una cuestión que se llama el incremento del reparto forzoso de mercaderías. Resulta ser que algo que tenían los corregidores como propio, en realidad, era tener el poder de vender mercaderías a todos los que vivían en una comunidad y tenían obligación de comprar esos bienes. Era como una bolsa que le daban, pero había que pagarlas a precios mucho más altos. Y quien las repartían eran los caciques. O sea que había como una relación muy directa entre el corregidor y aquellos sectores más altos dentro de los grupos indígenas. Todas estas cosas son lo que aparece acá, el aumento de las ventas, de la cabala, el impuesto del aguardiente y demás, es lo que habíamos visto que eran consecuencia de las reformas borbónicas. Nada, los puse como aclaración de lo que ya veníamos viendo. Y acá tenemos que ver quiénes son los 3 primeros dirigentes. José Gabriel Condorcanqui, que va a ser Tupac Amaru, Tomás Katari y Juliana Paso, que va a ser Tupac Katari. Y aparecen 2 mujeres muy importantes. La mujer de Tupac Amaru es Micaela Bastidas y la de Tupac Katari es Bartolina Sisa. Si planteamos el papel que tienen las mujeres, tenemos que recordar que en este momento las mujeres indígenas no tienen las mismas características de vida que las mujeres españolas o criollas. Forman parte de la comunidad, por lo tanto, tienen las mismas tareas que los hombres. Y cuando van a ir a combatir, van a ir exactamente igual. No tienen este tema de que son domésticas, o sea, que hacen las tareas de la casa, sino que comparten otro montón de tareas. Pero a su vez, más allá que dirijan ejércitos, porque lo van a hacer ambas, igual tienen un doble problema, que es ser mujer y ser india. O sea, no es que están al mismo nivel que los hombres indios. Son mujeres e indias, por lo tanto tienen graves problemas frente a la comunidad española o criolla, porque son tomadas menos, y entre los hombres también se les reconoce que vayan junto a ellos, tienen poder, pero cuando hay que decidir, los que deciden en líneas generales siguen siendo los hombres. Esto tiene que ver con una cultura del patriarcado. ¿Cuál es de alguna manera el objetivo de todas estas revoluciones? Es esto que puse al final de propuesta política: restituir el gobierno a los antiguos dueños de la tierra. Es volver a ser una comunidad cuando eran el imperio incaico. Por eso tienen una unidad. Antes de empezar, ¿alguna duda? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Perdón. ¿No? Sí. Sí. ¿Qué tal? No, en Dale. realidad lo que quería mencionar era lo siguiente. Una vuelta leyendo sobre Tupac Amaru, lo que leía era que Tupac Amaru se había dado cuenta que no podía resucitar, digamos así, el Tahuantinsuyo, y que por eso se había dado cuenta de que en realidad su movimiento tenía que representar a todos los desposeídos y había incorporado a todos los sectores, incluso sectores criollos o españoles de segunda, digamos, que al movimiento, no solamente que buscaba unificar a los indios. Indios, sí. Bien entendido, ¿no? Se entiende. Sí, por supuesto. El tema es que en un principio, mientras era José Gabriel Condorcanqui, decide esto, pero después son los criollos los primeros que se le van a dar vuelta porque corren riesgo sus tierras, y es ahí donde abandonan el movimiento revolucionario. Una de las características es que José Gabriel Condorcanqui se llamaba Tupac Amaru por partida de nacimiento, pero había muchos que se llamaban Tupac Amaru, porque todos los eran hijos y descendientes de aquel Tupac Amaru primero, porque él es Tupac Amaru segundo, que en 1572 había sido asesinado por los españoles. Es más, a tal punto que José Gabriel Condorcanqui, para tener el nombre de Tupac Amaru, tuvo que llegar a un juicio con un pariente que se llamaba Diego Betancourt para que a él le dieran el título y no se lo dieran al otro. Porque también esto es cierto,
una de las cosas que va a aparecer en este momento es que las cosas se resuelven a través de los mecanismos que había impuesto el Imperio Español. Entonces, discutían, iban a la audiencia, o iban a los tribunales, o iban a los virreyes, o sea, habían aceptado algunas cuestiones que sí se hacían desde lo legal. Entonces, él retoma el poder de llamarse Tupac Amaru II. ¿Quién era este Tupac Amaru? En realidad, era alguien que había estudiado en un colegio jesuita, era bilingüe, hablaba latín, era ilustrado. ¿Por qué? Porque vamos a ver que después va a ser diferente Tupac Amaru a lo que vamos a ver de Tomás Katari y de Tupac Katari, de los tres que vamos a trabajar. En el caso de Tomás Katari, la diferencia que tiene que él es un indio absolutamente común. No tiene título de nobleza, es reconocido por sus pares, él se encuentra en realidad en Charcas, en la zona cercana a Potosí, se dedica, es un campesino aymara, es analfabeto, y comienza a reclamar, en realidad, frente a los abusos de los caciques y de los corregidores por este repartimiento de mercaderías que yo les decía que era un sistema comercial que utilizaban, donde le vendían todo más caro. Entonces lo primero que hacen es irse a hablar con la audiencia en Charcas. Como no le aceptan nada, reclama la audiencia y decide venirse a Buenos Aires desde Potosí, caminando a Buenos Aires con 2 indios más, a pedirle al virrey Bertis que le resuelva este problema y que además se lo considere, ya que no tenía título, se lo considere como representante de su comunidad. Esto parece increíble que haya venido hasta acá. Hay relatos donde el deán Funes en Buenos Aires dice que le llama mucho la atención estos indios descalzos que llegan a la ciudad de Buenos Aires, son atendidos por el secretario del virrey, el virrey finalmente lo atiende y le otorga el poder de representación para oponerse al corregidor, porque dice de los abusos del corregidor. ¿Cuál es el grave problema que hay? Que mientras él tiene este título, vuelve a su pueblo con el título, por supuesto, imagínense, alguien que hizo semejante camino, cuando vuelve es reconocido por todos, por toda la comunidad, como un héroe de alguna manera. ¿Por qué digo esto? Porque Tupac Amaru va a tener título de nobleza. Este otro, el poder lo tiene por el esfuerzo de la representación que se la da el virrey en Buenos Aires. Para que entendamos qué relación existe entre el virreinato del Perú y el virreinato del Buenos Aires, ¿no? Cómo Buenos Aires empieza a competir con lo que el Perú le había dicho que no, porque en Charcas les habían dicho que no le correspondía ningún derecho. Este levantamiento, cuando llegan, se opone al corregidor. ¿Cómo termina todo el levantamiento? Es violencia, asesinato. Se pelean con los curacas de la zona, los caciques, y sobre todo con la iglesia. O sea, hay muertos, hay robos. Bueno, finalmente esto va a ser, él no llega a poder seguir reclamando, es asesinado en noviembre de 1780, y de alguna manera lo que sucede es que queda terminado este movimiento. Pero este levantamiento no significa que haya caído todo el movimiento. El movimiento sigue siendo los Andes. Es más, sus hermanos son los que después se van a juntar con Tupac Katari para continuar el movimiento. Insisto en esto de haber venido a Buenos Aires porque tiene que ver con el poder que se le... O sea, cómo se consideraba las autoridades españolas como autoridades también para ellos. Hasta ese punto estaban asimilados a un poder que era diferente del que va a tener Tupac Amaru, que es un heredero de los incas. ¿Se entiende hasta acá? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Sigo? Sí, profe, yo tenía una duda.
Dale. Habíamos visto en otra materia, no sé si tal vez era distinto en el Virreinato del Perú, pero que en Buenos Aires no había título de nobleza como tal. Sin embargo, Tupac Amaru lo tenía. Pero Tupac Amaru es de Cusco, es de Perú. Por eso digo, para diferenciar, en Perú se permitía a los pobladores que tuvieran título de nobleza, a diferencia de Buenos Aires. No, el tema es que él tenía el título de nobleza como inca. O sea, título de nobleza propio de su cultura. Se lo consideraba inca. Era como un heredero legítimo. Exactamente. Cosa Ahí que Tomás Katari era un indio común que se gana el prestigio. Es como asume la representación porque el virrey le otorga el reconocimiento para que discuta con los caciques que en realidad estaban jugando en contra del resto de los campesinos, del resto de los indios, porque además, insisto, no pagaban tributo ni iban a la mitad. Claro. ¿Mm? ¿Está? Bien. Bueno. El otro levantamiento, insisto, es el de Tupac Amaru, esta idea de que él sí tiene título de nobleza inca, que hace un levantamiento y tiene que ver con los corregidores, con el corregidor. Primero intenta negociar como cacique, no lo logra. El grave problema que tiene además es que él por ser cacique, tiene la ventaja de tener mano de obra propia indígena, porque también le corresponde un grupo. Digo, esto para plantear que no eran todos iguales, se habían conservado las diferencias de castas entre ellos mismos. Comienzan los ataques contra la ciudad porque no quieren pagar al corregidor el tributo, sitian la ciudad de Cusco. Esto igual ustedes lo tienen en Mire, yo lo que hice es nada más que un resumen. Finalmente es asesinado cuando él, su familia y todos los rebeldes son asesinados cuando pierden. Una de las cosas a tener en cuenta es que me parece interesante. Tupac Amaru es alguien de la nobleza, que vive sin ningún problema, que tiene una cantidad importante de mulas, y acá también hay un problema cuando vienen las reformas borbónicas, porque él es el que trasladaba con las mulas del Perú a Buenos Aires. Cuando Buenos Aires tiene puerto, también se pierde una parte económica importante. Esto hace que cuando haya que pagar los tributos del resto de los campesinos, de los indios, no tengan con qué. ¿Sí? Bien, o sea, después ustedes todo lo del levantamiento lo tienen. Sí, decime, Alexis. Hola, hola. No, sí, quería hacerle una pregunta. Me llama la atención datos que desconocía, ¿no? O sea, que los dos movimientos, el de Tupac Amaru y el de Tomás Katari, eran simultáneos. Incluso muere un año antes Tomás Katari. Ahí me llama la atención que quizás teniendo la chapa que tenía justamente Tupac Amaru, que a lo mejor no haya incorporado o no se haya buscado incorporar Tomás Katari al movimiento, o había una distancia, yo por ahí porque no me ubico en el mapa, pero por ahí había una distancia geográfica importante entre ambos. Me parecía que era más fácil ir a hablar con Tupac Amaru que venir a hablar a Buenos Aires, no sé si me explico. No, porque vos, mira, volviendo al mapa, mientras estaba acá en el Cusco Tupac Amaru, debajo de Cochabamba estaba Tomás Katari. Y estamos hablando del altiplano, ¿sí? Estamos hablando de casi 5.000 metros al nivel del mar. Claro, sí, me faltaba la referencia del mapa como para darme cuenta que... Por eso me pareció que este pedacito por ahí de ponerles algunos de los mapitas tenía que ver con poder ubicarnos. Y además, nunca Tupac Amaru iba a aceptar que un señor, un indio común, fuera a cuestionar el poder de los caciques, porque era cuestionar su propio. Tomás Katari cuestionaba el poder de los caciques. Por eso es que los hermanos de Tomás Katari van a unirse a Tupac Katari, y no, bueno, además Tupac Amaru ya estaba muerto, pero van a irse hacia la zona de La Paz. Otra de las cuestiones, bueno, finalmente es ejecutado, todos sabemos, las 4 partes, hay una serie de mitos, que él fue el que dijo volveré y seré millones. Este es uno de los mitos
que nadie le escuchó, pero dicen que de ahí viene la frase. Millones de pedacitos, Juan. Claro, por eso estaba, es más, esta idea de separarlo en 4 era porque iban a ponerle a cada una de las partes del Perú, enterraban una de sus partes para que nunca más se juntara el movimiento indígena. O sea, la idea de descuartizar lo demás tenía que ver con esto, y enterrarlo en distintos lugares, para no adorar el cuerpo. Era lo mismo que después pasó con los caudillos, ¿se acuerdan que se les cortaba las cabezas? Que el tema es, el tráfico de cuerpos en la historia de América es como natural, y llega hasta tiempos más cercanos a nosotros, ¿no? Esta idea de, no solamente valen vivos, sino que también valen los cuerpos, ¿no? Es una característica muy particular. El otro levantamiento es el de Tupac Katari, que se llama Juliana Paza y que toma el nombre de los 2 líderes del movimiento, de Tupac Amaru y de Tomás Katari. ¿Qué es lo que hace? Unifica a los quechuas y a los aymara, de alguna manera, porque tomo el nombre de uno y el nombre del otro. Una de las cosas que por ahí me parece importante en el caso de Tupac Katari es que no sabía castellano, hablaba solo en aymara, no era noble, no era campesino, en realidad él era un viajero, comerciante de coca, de la ciudad más importante, que era en realidad la ciudad de La Paz, porque él vive en la ciudad más importante y como comerciante conoce toda la zona. Una de las características que tiene por ahí como importante es que él logró en 1781, esto que aparece chiquitito acá, con 40.000 hombres, sitió la ciudad de La Paz 2 veces. Y sitiar la ciudad de La Paz, no sé si alguien conoce La Paz, él se ubicó en el Alto. O sea, la ciudad de La Paz tiene el Alto, donde hoy viven los sectores más pobres, y los ricos viven en la ciudad propia, que es el Valle, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Él se junta en el Alto, hace uno de los primeros sitios, tiene 101 días donde les prohíbe la llegada del alimento, le corta el abastecimiento a la ciudad de La Paz, a tal punto que mueren de hambre una gran cantidad de españoles, criollos, indios que vivían en esa zona. O sea, es el más violento. Pero además no solamente eso, sino que además de sitiarla 2 veces, intenta hacer una represa para cortarle el agua. Como el agua que tiene La Paz es de deshielo, hace una represa con la desgracia que se le rompe, porque la idea era inundarlo. Primero era cortarle el agua y después inundar la ciudad, porque la idea era sacárselos de encima. ¿Por qué? Porque él había vivido toda esta cuestión de lo que veía como el resto, tanto los indios como los españoles, habían abusado todo el tiempo, ¿sí? Me voy a quedar un cachito de tiempo, igual vuelvan, me quedan 9 minutos, me avisa. Este viajero había conocido todo, desde las Yungas, que es la zona de Bolivia donde está la selva, hasta el altiplano en la zona más pobre. Conocía el tema de Potosí. Potosí tiene la característica de ser una zona donde además de la minería, la mita, el exterminio de personas, ustedes saben que de ahí se saca el mercurio, ¿sí?, que se utilizaba para poder amalgamar la plata, y esto generaba muertes terribles, como lo que es la intoxicación por mercurio. O sea, había conocido la zona solo de vender y de dar vueltas por allí. Bueno, finalmente hace cosas como, por ejemplo, esto para también entenderlo, es tanto el sincretismo religioso que obliga a un cura de La Paz, lo secuestra, se lo lleva al Alto y lo obliga a dar misa todos los días, porque los indios tenían que tener misa, porque eso les daba fuerza. O sea, es una mezcla de cosas. Estaban tan el sincretismo religioso es la mezcla de varias culturas. Bueno, esto también pasaba, y el cura dejó unos relatos increíbles de lo que significaba ese sitio. En realidad, de todas estas cosas existen fuentes históricas que en líneas generales se dejan pasar, y esto tiene que ver también, que lo vamos a ver poquitito, pero que tiene que ver con cuál es el mito
de estas rebeliones o revoluciones. La cuestión es que finalmente es apresado, es entregado de alguna manera por otros indios, que eran los que estaban en la ciudad de La Paz, y finalmente es asesinado. De la misma manera, por supuesto, que Tupac Amaru. Una de las cosas que me parece importante de estos tres para tener en cuenta es, en el tema de la autoridad, ¿en qué se basan? Tupac Amaru se basa en realidad, una autoridad por ser inca, casi una dinastía, casi venía de Dios. Tomás Katari la tenía porque la pidió, se la consiguió a partir de la autoridad del virrey, ¿sí? Y en el caso de Tupac Katari, todo el tiempo tenía que demostrar que era el indio más valiente, y se la daban, en realidad, la representación de los que estaban con él. O sea, por el valor que tenía. Entonces tenía que ganar su legitimidad todo el tiempo. O sea, que tres movimientos que parecen iguales, en realidad no lo son. Una de las cuestiones de los diferentes movimientos es que mientras que los movimientos de Tomás Katari tenían que ver con un acto jurídico, ¿sí? Con la posibilidad de tener igual que la de Tomás, igual la de Tupac Katari, el tema de un acto jurídico en función de que no los maten, que no los maltraten, que tengan derechos, que puedan conservar sus tierras. Tupac Amaru termina planteando un problema de soberanía y diciendo que tiene que haber una unidad del pueblo de los Andes y volver a esta idea de el imperio incaico. Recordemos también que el imperio incaico sometió a un montón de pueblos. Esto también hizo las diferencias, ¿sí? No es que los incas trataban igual a los que vivían, los Aymará que vivían en el Alto Perú que los que vivían en el Cusco. Había diferencias entre ellos, los consideraban como menores. De hecho, establecieron hasta el Pucará de Tilcara, el lugar donde se extendía el imperio del Cusco. Bien, esto para hacer un pantallazo nada más que... Ahí está. Esto nada más que para hacer un pequeño pantallazo. Todo lo demás ustedes lo tienen en el texto, ¿sí? Yo no quería relatarles el texto. Me parecía por ahí plantear algunas de estas cuestiones. Una de las cuestiones más complejas que tiene este tema es que durante muchos años no se enseñó en la historia ni siquiera peruana Tupac Amaru, porque durante mucho tiempo todas estas rebeliones fueron no consideradas. Después pasaron a tener un mito romántico, entonces que era la idea de la unificación del imperio, y recién se retoma como héroes nacionales el tema de Tupac Amaru y de Micaela Bastidas con la llegada de Evo Morales, ¿sí? Y de hacer incluso la ceremonia religiosa volviendo, ¿sí? Tanto a Tupac Amaru como a Tupac Katari. Digo, en un momento fue olvidado de la historia. De hecho, en los libros de historia de los pibes, en la historia de Perú no se daba. Y además tiene otro grave problema porque tiene mala prensa. Ustedes saben que en la década del 70 existieron los movimientos tupacamaristas, que eran muy pegados en el Perú a Sendero Luminoso. Entonces, también era mala palabra, porque la izquierda los había tomado y Sendero Luminoso, con Guzmán, es el que va a tener, o sea, va a ser una guerrilla muy violenta, en algunos casos ideológica y en otros casos muy pegada al narcotráfico, entonces es muy particular. Y el caso de los Tupamaros va a ser otro movimiento en Uruguay. Digo, fue utilizado de determinadas maneras. Entonces, durante mucho tiempo se quedó en el olvido porque era peligroso hablar de Tupac Amaru, de Tupac Katari, de Tomás Katari. Bien, esto para hacer nada más que un recuento de este pedacito de la historia. Preguntas, dudas, cosas que tienen en el texto. Profe, buenas noches, ¿me escucha? Sí, ¿qué tal, Diego? Decime. ¿Todo bien? No, principalmente que, nada, usted recién dijo que
la revolución de Tupac Amaru era más que nada planteada desde una perspectiva de soberanía, pero el texto por ahí dice que ese objetivo fue cambiando con el paso del tiempo y viendo más o menos cuáles eran los diferentes sectores sociales que se le iban acoplando o que se iban yendo también, ¿o no? Sí, el tema es que este es lo que yo decía, es el último objetivo cuando termina descuartizado. Porque Bien. termina, o sea, cuando él hace ese cambio es cuando lo abandonan el resto de los sectores. Está O bien, sea, perfecto. es como la etapa final, ¿sí? De alguna manera. Sí. ¿Alguna cuestión? Porque yo hablé todo el tiempo y me No, miran. profe, quizá Sí. relacionado a lo que Facundo, Sí. a lo que decía Diego, que acá hay una parte del texto que dice, quizás tiene que ver con esto, cómo fue virando su idea a medida que iban cambiando su situación y la situación del grupo que iba armando para hacer la revolución o la rebelión. Dice, no debe pensarse que Tupac Amaru perseguía la resurrección del antiguo imperio, hablando del imperio inca, ¿no? Sí. Por el contrario, su propia formación ideológica le hacía ver en la conquista española un hecho irreversible. O sea, eso no me queda muy claro, porque esto que... Sí. En realidad, Tupac Amaru era, cuando era José Gabriel Condorcanqui, quería tanto en realidad el Imperio Español que su libro de cabecera era el libro de Garcilaso de la Vega. O sea, él se consideraba, ¿sí?, un noble. Lo que hace que después termine mutando en todo esto es, a medida que se avanza sobre los derechos de los otros, sobre todo de los criollos, se le comienzan a separar de tal manera que cuando queda solo como cacique inca, es ahí donde la idea es la unificación con el resto de los territorios, ¿sí? Pero es como que va llegando a esto a partir de perder de alguna manera otras bases, porque en un momento no dejaba de ser un intelectual, un comerciante, ¿no? O sea, era alguien con poder, ahora, que luchaba en realidad en contra de los corregidores por el tema de los impuestos, ¿sí? Ese era el primer problema. Bien. La diferencia, que los otros dos ya van directamente contra el corregidor y matan y asesinan, o sea, y queman y nada. O sea, sitiar una ciudad no es menor. No, seguro. 101 días termina sitiando la ciudad de La Paz. Se mueren de hambre. Se comen entre ellos, digo, piensen en eso. Esto en la historia parece que los indios, o sea, nunca se resistieron a la conquista española. Claro. Da la sensación que desde 1500 aceptaron el poder español y ahí se quedaron, ¿no? Esta es como una de las revoluciones andinas que se vuelve en la historia a partir de los 70, 80 a revisar por el poder que tiene, ¿no? Como no es que fueron sometidos y ahí se quedaron. Bueno, hubo movimientos, además con estrategias militares, no es movimiento solamente de oponerse, porque hubo otra serie de rebeliones, pero